Sean todos y todas bienvenidos a la Ruta del Enigma, donde el misterio se encuentra con la realidad. Los saludamos, le damos las gracias por sus comentarios, por sus palabras. Nos han escrito de hasta Edimburgo, nos escribieron el otro día, chiquillos, a felicitarnos por el programa, por este espacio. También agradecer a Canal TVR, a todo el equipo que está detrás de cámara, que también hacen un trabajo tremendamente profesional y nos permiten poder realizar este espacio donde analizamos enigmas, misterios, cosas que están sucediendo en el mundo. Suscríbase, toque la campanita, active las notificaciones, déjenos comentarios ahí, sus opiniones. Incluso si nos tira mala onda, igual le agradecemos porque se toman el tiempo de escribir. Y nosotros le devolvemos pura energía positiva. Y YouTube cuenta los comentarios. Sí, así que no, buena onda. Sí, la si vida es bueno o es malo, así. le da lo mismo. La vida es así, de luz, de oscuridad, de sí, Así de no, es. de buena onda. Así que nosotros simplemente estamos aquí para contarles muchas cosas que están ocurriendo en el mundo, y para eso estamos con dos grandes expertos como don Freddy Alexis, el cazador de mitos, y el Big Boss, como le decimos con mucho cariño, don Rodrigo Fuenzalida, quienes llevan muchos años investigando todos estos enigmas. Pero no mienta, don Ángel, pues yo lo veía a usted cuando chico en la tele. Sí, no, sí, yo también tuve una historia ahí, vieja. De notero. De notero. Sí, ahí yo era niño. Yo era Era niño periodista cuando lo veía, policial, sí. reportero Sí, señor. policial. Policial. No, sí me tocaron casos increíbles como el caso Spiniak, ¡Wow! el psicópata de alto hospicio también me tocó reportear. No, sí, también ahí me tocó Puros investigar. casos livianos. Livianito. Por eso me parece muy interesante generar estos espacios, porque son misterios y enigmas que nos han acompañado, yo por lo menos desde que soy niño, me llama mucho la atención, y me parece que estamos viviendo un tiempo tremendamente revelador. Si usted era compañero de curso Pedro Mesones. Oiga, ¿cómo se nos ha caído el carné? No le voy a seguir preguntando, porque si no... Oiga, Ya, bueno. chiquillos, hoy día vamos a analizar, que aquí don Rodrigo Fuenzalida es protagonista también, A ver. de uno de los casos de abducción, se puede decir, más enigmáticos investigados no solamente en Chile, sino también en todo el mundo. Siempre que se habla en podcast o en reuniones o en talleres, charlas o informaciones que tienen que ver con la ufología, aparece el caso de Juan Maldonado. Año 1977, Punta Arenas. Este hombre de origen sencillo, humilde, un jardinero, que un día se corta la luz, sale al exterior y vive una situación que hasta el día de hoy sigue siendo discutido, debatido. Rodrigo, usted ahí, me acuerdo, programa OVNI, Sí, saca el caso Juan Sí, Maldonado, sí. lo reflota de alguna manera, ¿no? así es. Y esto es gracias al trabajo de el gran investigador de Magallanes, Eugenio Amonde, que está en las estrellas, que nos acompaña allá, quizás, Tremendo. descubriendo otros misterios. del Junto otro con lado. Walter Vera. Con un grande Walter Vera también, tremendo investigador, le enviamos un gran saludo. Ellos han mantenido por mucho tiempo a flote la casuística de la zona, investigando de manera muy acuciosa. Recuerdo una entrevista que le hice a Walter Vera hace un tiempo atrás, tenía una cantidad de información que uno queda así, pero ¿cómo se dice? ¿Obnubilado? Claro, Exactamente. obnubilado. Obnubilado. Oye, eso. y el libro, muy bueno el libro que tiene. Sí, la búsqueda continúa. Yo tengo una copia de ese libro, hace unos 10 años que la tengo, y en realidad es un material de consulta. Riquísimo. De verdad, material de consulta. Sí, y bueno, Eugenio Amonde investiga este caso, le llega justamente el caso mientras estaba ocurriendo, ¿ok? Esto fue en la experiencia en junio del año 77, 16 de julio del 77. de julio del 77, y donde este jardinero se encuentra con una especie de emanación luminosa mientras realizaba un trabajo en la estancia en el sector de Río Los Ciervos. Se encontraba justamente acompañado por un amigo de faena y un compañero de faena, y él, directamente el dueño de la estancia, quien fue también testigo de todo esto, que vieron cómo se paralizaban los elementos electrónicos, hasta hubo problemas con elementos mecánicos mientras se veía esta luz. Y Juan Maldonado fue a verificar
porque esto comienza con un apagón. Claro, en la estancia. Se corta la luz y él está arregla los tapones, porque él era jardinero. En ese tiempo, Claro, él era jardinero, pero manejaba varias cosas en la hacienda, y también se comenta que era un hombre, y lo digo con profundo respeto, que intelectualmente a veces le costaba ciertas cosas, a veces tenían que darle varias veces las órdenes, y vamos a hablar después lo que ocurre, porque después de esta situación hay muchas cosas que tienen que ver con eso, con esa intelectualidad que cambian. Sí, pues que recordemos que en la época de los 70 Chile estaba lleno del maestro Chasquilla. Claro. Que finalmente el jardinero era el que te arreglaba los muebles, el que te arreglaba las cañerías, el que arreglaba la luz. Y en ese tiempo, para ese tipo de labores, Juan Maldonado fue contratado en la hacienda para que hiciera las labores de una suerte de auxiliar, de apoyo. Exacto, exactamente. Y él va a verificar este presunto apagón cuando ve esta luminosidad que está suspendida en el cielo, y ahí vuelve en un instante, como diría yo, con cara completamente impactado, comentando que había tenido un encuentro cercano justamente con humanoides, con unos seres que eran hermosísimos, y a partir de ahí empieza el tema con Juan Maldonado. Empiezan toda una serie de informaciones que tenemos hasta hoy día que nos dicen que aparentemente vivió algo muy espectacular, de la cual las consecuencias de esa experiencia están en manos de mucha gente. ¿Cuánto se va? ¿Se sabe el tiempo en que él ve estas luces, se acerca a ellas, se produce todo el fenómeno? Que fue como media hora. Y después cuando él vuelve, se encuentra con un amigo que tenía. Justamente con el compañero de faena del campo que él tenía, justamente se encuentra, y él le dice textual que había tenido un encuentro con aliens, así, con extraterrestres directamente, y llega como un estado como medio así, como medio casi catatónico, pero la situación es que de ahí en adelante Juan Maldonado comienza a experimentar una serie de habilidades que no tenía antes del encuentro. Rodrigo, ¿cómo ustedes llegan a este caso? ¿Por Eugenio Bahamondes? Por Eugenio. Eugenio fue realmente, cuando hacíamos OVNI, en la segunda temporada, tenía el caso yo ya contemplado desde la primera temporada. Inclusive habíamos pensado haber realizado la experiencia con Juan Maldonado, pero ya guardamos algunos cartuchos para lo que fue la segunda temporada, y es ahí donde contactamos con Eugenio. Y Eugenio publica un libro el año 2001, en enero del 2001, que se llama Encuentro en Río de los Ciervos, con la experiencia de Maldonado. Él, a todo esto, él estaba preparando, antes de partir, Eugenio estaba preparando un segundo libro, que se llama algo así, Juan Maldonado, el profeta de la Patagonia, porque él tenía un aspecto también profético que comienza a desarrollar, y a partir de su experiencia él empieza a ser abordado por un grupo de investigadores locales que empiezan a hacer una serie de experimentos y test con las capacidades que habían quedado de Juan Maldonado. Ahora, se le realizan varias regresiones a Juan Maldonado, porque y ahí se comienza a conocer el mensaje, y eso es lo que llama profundamente la atención, porque él empieza a hablar de las pirámides, empieza a entregar información que él en realidad no tenía de a dónde tenerla, y que nunca lo había conversado con nadie. Ahí hay un detalle curioso también, porque no solamente el tema de este conocimiento arcano que de alguna forma llega a él, sino que también él comienza a ser protagonista de fenómenos de carácter paranormal bastante curiosos. Telepatía. Incluso hay un episodio que, ¿te acuerdas tú el episodio que cuando el colega le sigue la pista por la nieve, en algún punto nevando, se pierden las huellas de Maldonado? Es como desaparecen las huellas de Maldonado. Ahora, ¿cuántas regresiones se le hicieron? Pues fueron varias. Varias regresiones. ¿Están en el libro? No. A mí una de las que más me sorprende, recordemos que esto ocurrió en los 80, y hay una de las que más me sorprende, que es una de las regresiones que está escrita en el libro, y que, ojo, que hay que hacer hincapié que el libro está editado en enero del 2001. Es importante la fecha, por el hecho de que en medio de la regresión dice que él está viendo en una pantalla, le está mostrando algo que va a cambiar la historia de la humanidad. Estos seres, ¿no? Y le preguntan, ¿de qué se trata? Cuéntanos. Y él dice que no podía contarle. Se le habían
lo tenían bloqueado. No podía contarle. Imagínate, te están diciendo, estoy viendo algo que va a cambiar la historia. Y que hay con la media vena, te dicen, no puedo. Claro. Pero por favor, danos una pista. Y ahí dice 911. 911. Claro. Oye, en el programa OVNI, y también gracias a Eugenio Bahamondes, que fue de alguna manera el gran investigador de este caso, pudimos conocer las regresiones que se le hicieron a Juan Maldonado, y ahí pudimos escuchar por primera vez parte del relato que él genera y habla de estos seres que venían de un planeta que estaba detrás del Sol y que incluso habían participado de las pirámides. Antes de eso, él por una casualidad aparece en otro programa entrevistado, claro, hablando de esto. Sí. También tenemos eso vamos a eso es escucharla. curiosísimo porque de la nada y tú empezás a vincular. Y ya lo había contado y había hablado de los seres y una cosa, pero yo dije, pero como tanta casualidad, me pareció muy raro. Feña, ¿tenemos la regresión? Vamos a ver ahí si el director... Vamos, me parece, con esta regresión que... Ahí vamos a escuchar. Las 10:10. ¿Qué pasa? Apagaron las luces. ¿Qué hace después? A ver. Salí para afuera. Los tapones también. Ahí está la luz. Bueno. Fuerte. Muy bien. Son de muchos colores. De muchos colores. Como el arco iris. No puede ser. No. Tengo miedo. Tranquilo, yo lo estoy cuidando. Juan, ¿usted conversa con seres extraterrestres? ¿Ya son las 21:48 y están ahí? Sí, claro. Pero no sé, miran para acá. ¿Cómo? Me están mirando. Para él estos seres eran unos seres altos, transparentes. Él lo veía en forma transparente, como que fueran algo así como de vidrio, pero seres que pensantes y muy inteligentes, lógicamente. ¿Qué hicieron? Conversar. Estuvieron dándole instrucciones. ¿A quiénes? Le dieron instrucciones. Me dice que nosotros estamos podridos y que ellos quieren perfeccionar porque estamos incorrompidos y que ellos vienen de un planeta detrás del Sol de Génemi, que ese planeta que habitaban ellos se iba a desintegrar. El maestro arrancó para otro planeta y otros arrancaron para Egipto y empezaron a levantar grandes pirámides. No, la verdad es que las naves espaciales bajaban a la Tierra y ayudaron a construir las pirámides de Egipto y el triángulo de las pirámides es el amor y la paz. Hay secretos de las pirámides que ellos solamente lo saben y jamás humano alguno la va a descubrir. Cuando se descubran, va a ser el fin del apocalipsis. Bueno, ahí es increíble, ¿eh? Qué material. Increíble que pasen los años y sigue siendo un súper buen material. Y llama la atención porque, claro, de acuerdo a la personalidad que tenía Juan Maldonado, ¿por qué iba a inventar esto? ¿Por qué iba a contar esto? Después, como dices tú, Freddy, también él tuvo manifestaciones telepáticas, sabía cuándo alguien iba a llegar, su intelectualidad creció. Podía encender y apagar una tele Sí. en otro lado, a Sí. distancia. Tenía, Increíble. Podríamos dividir las capacidades de Maldonado en la siguiente. Primero, capacidad de resistencia a altas temperaturas. Sí. Él se colocaba arriba de las estufas patagónicas con calcetines, se quemaban los calcetines y él no, por ejemplo. Increíble. Inclusive en una de las regresiones
tenía en nuestro gran amigo Eugenio Bamonde. Hay un instante que él está ahí en trance con una mano acá abajo y le pasan una vela y no experimentan ningún tipo de dolor, ni no solamente eso, sino que ningún tipo de quemadura. El tema de las temperaturas es muy interesante. Lo otro, la capacidad de tener visión remota. Sí. Visión remota y telepatía. Hay varios hechos que lo demuestran. Capacidad de retención de una memoria brutal. Hacía la talla él constantemente que te decía, toma un libro, una revista, pum, ábrelo en cualquier parte, él la leía, la cerraba y después te la repetía así textual. Ahora, ¿a él le incomodaba esto? ¿No se sentía a gusto? Sí. La gente, porque estamos pensando en año 1977, quizás la gente lo molestaba o incluso algunas personas pueden haber empezado a tener un poquito de miedo. O sea, de hecho perdió varios trabajos por lo mismo. Exacto. Porque los compañeros de trabajo le empezaban a tener miedo. Incluso hay un relato que es muy conocido, que Rodrigo lo debe saber. Uno de sus jefes lo echó. Claro. Lo echó porque simplemente él le comentó, no, mira, ¿sabes que tu hijo está en tal parte, está conversando con no sé quién? Y el caballero llama al hijo y sí, pues estaba en eso. Entonces no, le dijo, no, ¿sabes qué, compadre? Usted aquí, nos vemos. Exacto. Le dijo, chao, pescado. Sí, de una. Ahora, después Juan Maldonado, finalmente, con el tiempo, él decide irse de Punta Arenas y viaja a Yumbel, donde finalmente fallece el 27 de julio de 1996. Sí. ¿Qué pasó con él posteriormente, después de que ocurre todo esto? Cuando él se va a Yumbel, ¿continúan estas manifestaciones? Tengo entendido que, mira, como bien decía Freddy, él tiene antes de irse a Yumbel, él tiene una última pega en una estancia en la Patagonia, cerca de Punta Arenas, donde el jefe, en vista considerando de las cosas que vieron de él, le pagó con anticipación para que se fuera. Sí. Te pago un mes para ándate. Y como pasa, perdón. Y posteriormente él viaja a Yumbel. Tengo entendido que en Yumbel él trata de pasar como super piola, low perfil. Porque, ojo, que en un minuto cuando él tenía sus capacidades también hacía algún tipo a veces de demostración de la misma, pero como juego. Yo me encontré con un caso de una persona que me dice que su tía lo conoció a Juan Maldonado y que una vez le hizo la talla de freírle unos huevos así con la pura mirada. Eso tocó los huevos en el sartén, empezó a mirar así. Wow. Freddy decía que había salido en otra entrevista. Sí. Y tenemos esa entrevista que me parece que la hace Televisión Nacional. Sí, TVN. Sí, el Departamento de Prensa de Televisión Nacional de Punta Arenas. Creo que era para informe especial. Informe especial. Claro, exacto. y ahí aparece también Juan Maldonado y lo increíble es que hay mucho material gráfico y visual de él. Sí, y que ha quedado para la posterioridad. Y que sigue siendo un caso enigmático y no solamente conversado en Chile, sino también en el mundo. Tenemos ese material de Juan Maldonado. Son seres que son transparentes, son muy perfectos de rostro, la cosa más hermosa, hombres y mujeres. Entonces, pero son amores. Ellos andan controlando la tierra porque saben. Otra cosa que, volviendo atrás, van a perderse las 3/4 partes de la tierra, entonces ellos quieren dejar su parte a un lado, porque seguramente que las 3/4 partes del mundo se va a perder, se va a consumir, entonces supongo que nosotros estamos incluidos Chile, Perú, Brasil, Argentina, entonces por lo general es toda Sudamérica lo que se hace. Son seres lo que dice, que son transparentes. Había una especie de cataclismo planetario y que los países del cono sur son los que tendrían que recibir a la gran mayoría de sobrevivientes de este apocalipsis que habla. La película 2012, ¿te acordáis? Que el argumento era ese también. Claro. Todo el hemisferio norte se viene a vivir Claro, aquí. es verdad. Qué increíble. Es bueno, verdad. por el micrófono me da la impresión que es Televisión Nacional Red Punta Arenas. Exactamente. Exactamente. Qué increíble este hombre. Tantas cosas que le tocó vivir. Tanto que hay que descubrir todavía. Porque sé que todavía hay muchos testimonios vivos de experiencias que tuvieron con él y que experimentaron cada cosa. Sí. Que sería súper interesante hacer
a mi entender, una nueva investigación sobre lo Pero de creo que están Maldonado. haciendo una película. Claro, están haciendo Una película una de Juan película, Maldonado. exactamente. Jorge Gress, un realizador de allá de Punta Arenas, está realizando una investigación para llevarla Oye, adelante en un... y perdona que te interrumpa, pero como pasa con todos estos personajes relacionados con lo insólito, la historia de Juan Maldonado al último se pierde en la niebla del tiempo, Sí. porque él tenía también un hijo adoptivo Exacto. y finalmente no tienes acceso a ninguno de los dos hoy día. No. ¿Qué pasó con el No. hijo adoptivo? También ya no existe, ya, No. ya partió. Sí, Ujú. también partió. También. Ustedes en OVNI alcanzaron a Sí, entrevistarlo. lo alcanzamos a entrevistar. Ahora él dice que tenía las habilidades similares, que también había habría tenido que contacto, pero... habría que conocerlo en profundidad antes de emitir justamente un veredicto sobre lo que puede haber pasado a su hijo. Hay que primero investigar a ver si se puede tratar de una compensación psicológica o de una experiencia real. Primero habría que haberlo entrevistado, pero él nos dio su entrevista, su impresión de un hombre que, insisto, del cual se podrían escribir muchas cosas, sobre todo que era una persona común y corriente que accede por un instante al misterio y ese acceder produjo un revuelo del cual hasta hoy día estamos hablando. Oye, no es gratis, ojo. Freddy, Todo esto, perdona, todo esto de acceder de manera cercana al misterio no es gratuito. No. Es algo que de una u otra forma afecta profundamente la vida de quien lo vive. Sí, tú decías recién Sí. que muchos de estos casos a veces pasan al olvido y también por eso nosotros los traemos aquí a colación Sí. y lo hablamos, porque también para las nuevas generaciones que quizás se están interesando en estos temas, bueno, el caso de Juan Maldonado es un caso histórico, es un gran enigma y por eso también lo traemos a colación, lo recordamos y sobre todo con Rodrigo, que fuiste parte de este ya legendario programa OVNI que puso el fenómeno a otro nivel, aparte Sí. que con Patricio Bañados, tremendo Sí, periodista, grande Patricio. pero parece que él no creía mucho en estas No, cosas. no, en realidad. pero era un, diría yo, un comunicador súper objetivo que nos dio un plus. Que mantuviera esa distancia nos ayudó. Su trabajo lo hizo muy bien. Sí, O sea, sí, sí, independientemente de que no era un aficionado a este tema, Sí, no, súper bien. lo hizo perfecto. No, Súper y le bien. dio una categoría al Sí. programa que sigue existiendo hasta el día de hoy y que incluso lo están pasando por ahí por YouTube, ¿ah? Están Crearon dando todos los capítulos crearon completos. un canal para OVNI TVN, ¿no? Sí. Transmite La maratón, 24/7, 24/7, compadre. Y para ti, Rodrigo, ¿qué significa todo esto? Para ti debe ser un recuerdo increíble, ¿no? Sí, la verdad que igual OVNI para mí, yo estuve, el proyecto lo diseñé por ahí por el 93, 94. Me demoré todos estos años de conocer a un productor visionario que fue Fernando Acuña Díaz de la productora Nueva Imagen, que me compró la idea al tiro, siendo que me había paseado por varios canales, pero tiene que estar la persona adecuada, que siempre mira más allá que el resto, ¿no? Y gracias a eso, bueno, y salieron estos hermosos casos, estas hermosas experiencias que las miramos hacia atrás, pero ojo, que el fenómeno no ha parado. Podemos tener nuevos Juanes Maldonado, Por supuesto. si es que no lo estamos teniendo hoy día. Hay gente que está accediendo a esta meta realidad y para eso estamos, para poder investigar e informar. Yo Y creo la- que está como para hacer temporada 3, 4, Sí, sí, 5, uf. 6. Y con lo que está pasando ahora, Exacto, Peor. exacto. Además, reivindicar también a personas como Juan Maldonado que seguramente no lo han pasado bien, no. que han sido ridiculizados, Sí. molestados, Sí. rechazados, Sí. y que incluso no se atreven a contar o no se atrevían a contar su historia porque no se le daba la seriedad que el tema tiene mira. y que hoy día cambia. Tienes a Dionisio Yanca, Dionisio Yanca también. a Antonio Vilas Boas, un montón Exacto. de personas que estuvieron en contacto directo con este misterio y que sus vidas fueron alteradas, pero profundamente Traumática. incluso hasta el mismo Eugenio Siragusa, el También. caso de Giorgio Bongiovanni también. También. Hay un montón de gente que su vida cambió del cielo a la tierra. Y lo increíble es que el caso de Juan Maldonado, y hay muchos, y que ahí quizás hay una diferencia entre algunos casos, porque algunos son abducidos y de alguna manera pasan a ser, entre comillas, como un experimento, pero hay otros como el caso de Juan Maldonado que reciben un mensaje. Contactado probablemente. Claro, y ahí es muy distinta la experiencia, porque por ejemplo, todo esto que habla él de este planeta que estaba detrás del Sol, que se parece también a muchas leyendas que uno escucha en los pueblos antiguos. A lo que hablas tú Sí, de lo- Columbus Lo que y pasa todo es que eso. hay que tener Exacto. ojo, pestaña y ceja con la información que aparece en estos estados, porque me da la idea que fuera que lo que hay detrás de repente no te entrega la data de real, Claro, ¿me entiendes? claro.
te puede generar un escenario mental, te puede contar un cuento, y por eso hay que mirar con mucha sutileza, con mucha agudeza la información cuando viene por estas vías. A lo Valé, mensajeros de la decepción. Exacto. Por eso queremos entregar toda esta información y por eso estamos también realizando este espacio, para que usted también se haga una opinión, pueda reflexionar con respecto a todo lo que está sucediendo en el planeta, en la humanidad. Siempre lo decimos en este programa, usted no tiene que creernos absolutamente nada. Nosotros estamos entregando una visión, una opinión, pero sí tenemos a dos expertos que llevan realizando investigaciones, llevan mirando este tema desde distintas visiones. Como dice Freddy, siempre manteniendo un escepticismo que es importante, sano, para poder finalmente ahí clarificar y tener una idea más clara de lo que está sucediendo. Nosotros queremos darle las gracias. Gracias, Freddy. Gracias, Rodrigo. Bueno tenerlo de nuevo aquí en casa. Nosotros nos comenzamos ya a despedir. Cuídense mucho y como Rodrigo siempre dice, si lo abducen, cuéntenos, mándenos un mensaje. Vamos a seguir analizando enigmas porque hay muchos misterios que resolver. Así que nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 20 horas aquí en la Ruta del Enigma, donde el misterio se encuentra con la realidad. Nos vemos.